noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Paz de Cristo, hermanos, qué bueno que nos acompañan nuevamente. En esta ocasión, este video que estamos haciendo es con el propósito de preparar nuestro espíritu para esta Navidad que vamos a celebrar en unos cuantos días. Hemos estado oyendo a través de toda la nación de que se tiene que cancelar Navidad por este virus que se ha estado regando. Pero la Navidad bíblica no se puede cancelar, porque la Navidad bíblica no es una reunión o ciertos eventos. La Navidad bíblica está en el corazón. Si uno pone atención a los textos bíblicos del nacimiento de Cristo, uno observará que hay un alto contenido de adoración. De eso se trata la Navidad. Por eso en esta ocasión quiero traerles este sermón intitulado La Navidad es para adorar. Voy a tomar 3 pasajes. El primero está en Lucas capítulo 2, en el versículo 12, y de ahí nos brincamos al versículo 20 de este mismo capítulo, que dice en el versículo 12: Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El versículo 20 dice: Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El último pasaje es Mateo capítulo 2, el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En estas 3 porciones bíblicas nos presentan 3 diferentes grupos. Y los 3 grupos son históricos. El primer grupo es el de los ángeles. Y ellos fueron los primeros en adorar a Jesús en cuanto nació. El segundo grupo es los pastores que son judíos y fueron los primeros judíos en adorar a Cristo. Y el tercer grupo, entonces, que son los sabios, fueron los primeros gentiles en adorar a Cristo. Y quisiera usar cada uno de estos grupos
para este sermón y tomar cada uno de ellos como división. Entonces el primer grupo, que es el de los ángeles, el primer punto entonces es adoración de ángeles. Nos dice el texto que repentinamente apareció una multitud, huestes celestiales. Quiere decir que de repente en el cielo aparecieron miles de ángeles. ¿Y cómo sabemos que eran miles? Pues porque dice que eran huestes celestiales. Huestes se habla de un ejército. Entonces apareció un ejército en el cielo de ángeles. Normalmente cuando vemos un ejército es porque va a haber una batalla, porque viene algo violento. Y si algo sabemos de los ángeles es que Dios les ha delegado un poder tremendo, porque un ángel puede destruir a miles de personas, nomás un solo ángel. Así que este ejército tenía el poder para destruir todo el mundo si Dios les ordenaba. Pero como podemos ver en el pasaje, ellos no venían a hacer guerra, al contrario, venían a cantar de paz. Y más que todo, bajaron del cielo para adorar a Dios por lo que estaba aconteciendo, ya que ellos estuvieron en la creación del mundo y cuando Dios hablaba las cosas en existencia, ellos estaban ahí adorándolo y alabándolo por lo que Dios estaba creando. Pero en esta ocasión están viendo algo que nunca habían visto de Dios. Aquí no es que está hablando la palabra y está creando, es Dios manifestándose en carne. Y esto es algo demasiado grande que los ángeles lo están adorando por eso, que Dios se manifieste en carne, que se introduzca entre los pecadores con tal de salvarlos. Estaban viendo algo que nunca habían visto de Dios, lo que es el amor de Dios con tal de salvar a los pecadores. Y cuando uno analiza la magnitud de este evento del nacimiento de Cristo, no hay nada que pueda hacer uno, se queda uno sin opciones. Lo único que puede hacer uno es alabar a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Si volteamos a ver a los ángeles, ni ellos tuvieron nada que hacer, lo único que hicieron fue entonces adorar a Dios. Eso es todo lo que se puede hacer. Dice el texto que decían gloria a Dios en las alturas. Y hay dos cosas que nos dice el texto, uno pasaron en el cielo y otro en la tierra. Cuando decían gloria a Dios en las alturas, estaban diciendo que Dios reciba las alabanzas ahí en las partes más altas del cielo. ¿En dónde está eso? Bueno, Dios que está por encima de todos, que es el Altísimo, Él está en el lugar más elevado del cielo. Y ellos quieren que las alabanzas subieran delante de la presencia de Dios, que Dios fuera alabado por esto. Y si uno analiza la palabra de Dios, uno va a encontrar que los ángeles adoraron en la creación, el pueblo de Israel adoró a través de su historia, y hay muchos salmos muy hermosos donde habla acerca de la alabanza con el fin de glorificar a Dios, pero nada ha glorificado más a Dios hasta el momento en que nació su Hijo. En el momento que nació su Hijo, Dios recibió una gloria que nunca había recibido. Y entre más Jesús empezó a crecer, Dios recibía más gloria. Por eso dice que se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él oír. Porque cuando Jesús creció, entonces empezó a manifestar los atributos de Dios, ya que Él era la imagen del Dios invisible. Cuando uno miraba el amor de Jesús, la pasión, la compasión, la misericordia, la sabiduría, estaba manifestando exactamente cómo es Dios. Entonces, en cuanto su Hijo nace, esto le trae gloria a Dios y le sigue trayendo gloria a Dios, porque cuando se salva una persona por Jesucristo, esto le da gloria a Dios. Y dice que decían los ángeles, y paz a la tierra, buena voluntad a los hombres. Obviamente no está hablando de la voluntad de los hombres, estaba hablando de la buena voluntad de Dios con lo que Dios está haciendo. Y yo creo que los ángeles están alabando a Dios porque están viendo que Dios va a salvar a los pecadores. Y si alguien ha observado la miseria por la cual ha pasado la humanidad, son los ángeles. Entonces están entendiendo lo que Dios va a hacer con los seres humanos, que al nacer Jesús ha llegado la salvación.
la liberación del pecado, el que Cristo iba a venir a romper las cadenas del pecado, y ellos están alabando a Dios por ello. Yo me pongo a pensar si los ángeles, que no necesitan redención, que no han caído, que han guardado su lugar y están en santidad, están alabando a Dios porque va a salvar a los seres humanos, pues cuánto más nosotros debemos alabarle, que nosotros somos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y hemos experimentado la salvación que es en Cristo Jesús. Hay una cosa que creo yo que también acontece aquí. Cuando ellos alaban a Dios, ellos entienden que Dios va a salvar al ser humano. Y si va a salvar al ser humano, quiere decir que lo va a llevar al cielo. Ahora, ellos descendieron del cielo. Y si descendieron del cielo, si alguien conoce lo que está en el cielo, son los ángeles. Ellos saben que un día, cuando Dios los salve, los va a llevar al cielo. ¿Y con quién vamos a estar? Con los ángeles en el cielo. Entonces un día se va a dar una adoración para Dios y van a estar todos los ángeles de Dios y van a estar todos los redimidos delante de Dios y en una sola voz se va a adorar a Dios. Y se va a oír esta alabanza a una sola voz, pero Dios, que es poderoso, va a tener la habilidad de oír cada voz individual de cada ser que le está alabando. Y no es tanto la voz, es lo que está transmitiendo ese corazón. Un día se va a oír esa alabanza por todo el cielo y Dios va a interpretar lo que queremos decir, lo que es nuestra gratitud por lo que Cristo ha hecho en salvar nuestras vidas. Vayamos al segundo punto. Entonces, el segundo punto es adoración de pastores. Se nos dice entonces que regresaron ellos glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, como se les había dicho. Ellos ya vienen de regreso, ellos ya vieron a Jesús, pero para entender el estado en el cual ellos se encuentran de alabanza y adoración, hay que entender qué es lo que ha acontecido. Y una de las cosas que sabemos, ellos eran personas despreciadas por la comunidad. Ningún padre deseaba que su hija se casara con un pastor. Y los líderes religiosos no los veían con buenos ojos tampoco. De hecho, no los dejaban entrar a la sinagoga o al templo porque ceremonialmente no estaban purificados. Entonces, había cierto desprecio hacia ellos. Pero mire cómo Dios muestra su gracia. Dios había dado la promesa a Adán y a Eva de que iba entonces a venir el Salvador. Y habían transcurrido 4000 años desde que Dios le dijo eso a Adán y Eva. Y cuando llegó el momento, entonces ahora, del cumplimiento de la promesa, Dios agarra a aquellos seres que eran despreciados y les da de su gracia y dice, a ellos los escoge para que ellos fueran a ser testigos de la promesa que Él le dio a Adán y a Eva. Y no tan solamente eso, ya que no los dejaban ellos entrar a las sinagogas ni al templo, Él los dejó que se acercaran a Jesús. Básicamente lo que Dios hizo, ellos no podían entrar al templo y Dios les dice, yo los voy a dejar entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesús es la misma presencia de Dios. Estar con Jesús es estar en el lugar santísimo. Dios les da un privilegio tan grande que los deja acercarse a Jesús y que ellos sean testigos del evento histórico de todos los tiempos. Esta es la gracia de Dios. Cuando le da a las personas que no se merecen, les da gracia. Y yo creo que nosotros tenemos algo en común con estos pastores. Y lo que tenemos en común es que nosotros no merecíamos la salvación de Jesucristo. Esto es demasiado grande para nosotros. Ellos alabaron a Dios. Yo creo que nosotros debemos también alabar a Dios por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Se les dio una señal. Se les dijo que entonces hallaréis al niño envuelto en pañales y en un pesebre.
Y la señal no era tanto que lo iban a encontrar al niño en pañales, porque si hubieran ido a Belén, posiblemente encontraran varios niños, era un censo, había mucho movimiento, había mucha gente. No tiene nada fuera de lo común encontrar a un niño en pañales, pero encontrarlo en un pesebre, esas ideas nomás se le ocurren a Dios. Esa era la señal. Y cuando ellos fueron, todo lo que vieron fue un bebé. Y este bebé no tenía nada sobresaliente. Era un bebé como cualquier otro bebé. No había una luz, no había nada. Era solamente un bebé. Y posiblemente, quizás era un bebé que ni siquiera era hermoso. Porque la profecía de Isaías dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Entonces, no estamos diciendo que Jesús era feo, pero no era hermoso. Era una persona común, como cualquier otra persona. Y mire aquí lo interesante, que cuando estuvo entre nosotros, la humanidad, ahí estaba Él caminando, el creador de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, el que creó cosas tan hermosas, pero cuando Él vino a este mundo no se puso hermosura, sino simplemente un ser humano como cualquier otro. Y andaba caminando entre la multitud y la gente ni cuenta se dio que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso lo rechazaron y lo crucificaron, porque no vieron en Él más que un hombre común. Pero aquellas personas que lograron ver que el brazo de Jehová estaba con Él, esa gente lo adoró porque entendió que era Dios manifestado en carne. Esa gente sí lo adoró. Hubo gente que adoró a Jesucristo y entendió que Él era Dios. Ellos regresan entonces y están alabando y glorificando a Dios porque vieron al bebé. Eso es todo. Vieron al bebé y ellos están en un estado de alabanza y alabando a Dios por esto. Entonces, mi pregunta es, si ellos alabaron a Dios por ver a Jesús como un bebé, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que hemos experimentado la crucifixión de Jesucristo. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido santificados por Él. Su resurrección, ahora nosotros estamos en lugares celestiales. Y nos dio de su Espíritu Santo para que nosotros anduviésemos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a alabar a Dios. Ellos están en un estado donde están glorificando a Dios, pero ¿cómo es que llegan ellos a este estado? Obviamente por la aparición de los ángeles, pero por la obediencia. Porque se les dice, esta es la señal, no se les dice que vayan, les dice, esta es la señal, y ellos deciden que tienen que ir, y dice que fueron apresuradamente. Pero hay algo que hicieron ellos, los pastores nunca dejan a las ovejas solas. Y aunque el texto no nos dice con quién las dejaron o qué pasó, pero las dejaron, se fueron. Y ya cuando leemos este texto, ellos ya vienen de regreso y van hacia su trabajo, van otra vez por las ovejas y a seguir. Pero ya no son los mismos, ya son otras personas, ya vienen en un estado espiritual, alabando y glorificando a Dios. Y si nosotros queremos llegar a ese estado donde podamos siempre tener alabanza y adoración para Jesús, tenemos que obedecer el mensaje de parte de Dios. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecer y rendirnos a Él. Y tenemos que dejar lo que tengamos que dejar para seguirlo a Él. Y solamente así vamos a llegar a este estado. El último punto entonces, adoración de sabios. Nos dice el texto que cuando entraron a la casa y vieron al niño. Cuando estos sabios entran y ven al niño, ahí hubo un gran alivio. Porque ellos han hecho un viaje que posiblemente duró meses. Aparte se han perdido.
Entonces, este viaje, algunos creen que pudo ser de 800 a 900 millas. Estamos hablando en tiempos donde se viajaba normalmente en camello. Y había que pasar por montañas, había que pasar por desierto, había que pasar por diferentes cosas peligrosas. Y ellos han hecho un viaje. Para cuando ellos llegan a la casa, Jesús ya tiene semanas, quizás meses, o quizás ya tenía un año para cuando ellos llegan. Lo que sí sabemos, no era más de 2 años lo que tenía Jesús. Entonces ha sido un viaje no muy placentero. Y yo creo que hubo momentos en el viaje donde pues el día no estuvo muy bueno. Pero se tenían que animar los unos hacia los otros y decir, no ha sido fácil nuestro día, pero vale la pena lo que vamos a hacer. Adorar a este rey que ha nacido, vale la pena todo lo que estamos haciendo. Y hay muchas personas hoy en día que piensan que este ha sido un muy mal año. Muchos creen esto. Muchos de hecho ya quieren que se acabe este año y que quede ya en el pasado. No ha sido muy buen año. Pero yo creo que a pesar de todo, en lo que debemos enfocarnos es que no importa lo que haya pasado este año, lo que importa es que estamos vivos y que tenemos la gracia de Dios, que el Señor está con nosotros y en eso nos vamos a enfocar. Y no vamos a dejar que nada robe el espíritu de alabanza que debemos de tener hacia el Señor. Nos dice el texto que estos sabios se postraron delante del niño. Cuando ellos se postran, básicamente lo que es la manera en que se postran es que quiere decir que se ponen de rodillas y la frente toca la tierra. Hay quienes dicen que cuando se iba a estar delante de un rey, en lo que te ponías de rodillas e ibas a bajar hacia la tierra, tenías que estar mandando besos en señal de reverencia. Ese acto que ellos están haciendo de postrarse, quizás duró algunos minutos, pero ese acto define todo lo que ellos querían hacer. Todo este viaje, todo lo que pasaron, era nomás con un solo propósito: adorar a Jesús. Eso era todo. Porque cuando llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorar. Ese era el propósito de ellos. Hicieron todo este viaje con un solo propósito, de nomás postrarse, y quizás de ahí se regresaron. Entonces esto habla de la grandeza que es la adoración, de qué tan importante es adorar a Dios. Para Dios esto es algo muy importante, lo que ellos hicieron, de postrarse delante de Él. Es que la adoración define lo que es el corazón, lo que hay en nuestro corazón, porque mire lo que son las cosas. Allí en Jerusalén estaba el sumo sacerdote, estaban los líderes religiosos, estaban los escribas, estaban los fariseos, había toda esta gente que sabía las escrituras, pero ni cuenta se dio que Jesús había nacido, mucho menos lo iban a adorar. Y mire lo que son estas personas, vienen desde el oriente, nomás para postrarse delante de Jesús. El pueblo que debía de estar postrado, no estaba postrado delante de Jesús. Eran personas que venían de muy lejos, y para colmo, gente gentil. Dice que abrieron sus tesoros y le dieron presentes. Le dieron entonces oro, incienso y mirra. Y estos eran unos regalos caros. Quizás hoy en día el incienso y la mirra no lo es, pero en aquel entonces el incienso equivalía a $5,000, la libra de nuestro tiempo. La mirra era $7,000, la libra. Y obviamente el oro era muy caro.
Hoy en día está devaluado el incienso. El incienso se puede comprar por $20 la libra. Pero en aquel entonces era un presente muy caro. Y hay quienes han tratado de encontrar qué significan estos presentes. Y hay diferentes interpretaciones. A mí me gusta más la interpretación que el oro representa a Jesús como rey. Y el incienso representa a Jesús como sacerdote, porque los sacerdotes usaban el incienso. Y que la mirra representa a Jesús como profeta, porque cuando morían los profetas se embalsamaban con mirra. Entonces son los tres oficios de Jesús. Pero el regalo más caro, el más precioso, el mejor, no fue el oro, no fue el incienso, ni fue la mirra. El mejor regalo fue cuando ellos se postraron. No fueron los presentes, fue cuando se postraron. La adoración que ellos tenían en su corazón, ese fue el mejor presente. Esa adoración que ellos le dieron a Jesús valía más que el oro. Subió más rápido a la presencia de Jesús que el incienso. Y tenía una fragancia más hermosa que la mirra. Porque la adoración es lo mejor y es lo único que le podemos dar a Jesús. Al analizar todo lo que Jesús hizo cuando vino a este mundo, nomás para salvarnos, no hay nada que le podamos ofrecer más que alabanza. Y de eso se trata la Navidad, de adorarlo a Él. Los voy a invitar allí donde están en su lugar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos, porque cuando leemos tu palabra, en tu nacimiento todos se quedaron asombrados, no nomás los seres humanos, los ángeles también se asombraron de este evento tan grande, y todo para salvarnos a nosotros. Por eso en estos momentos te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y qué privilegiados somos en poder nosotros entender estas cosas. Te damos gracias, Señor, que nos has ayudado a entender la magnitud de este evento. Y te pedimos que en estos días que nos estamos preparando para la Navidad, que en estos días, Señor, prepares nuestro espíritu, que haya un espíritu de alabanza y adoración cuando hagamos nuestras oraciones, cuando ofrezcamos nuestros ayunos, cuando leamos tu palabra, Señor, que haya un espíritu, Señor, de alabanza en nosotros. No el día de Navidad, pero todos estos días que preparemos nuestro espíritu con alabanza y adoración. Pues qué más podemos hacer, Señor, más que adorarte. Este evento está muy por encima de lo que podemos comprender. Ayúdanos a comprenderlo y yo creo que nuestra adoración será mejor todavía. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, solamente que quiero recordarles, vamos a estar pues quizás todavía un par de semanas sin poder tener cultos en la iglesia. Así es que no vamos a poder recoger los diezmos y ofrendas, así que les pido que los manden a mi domicilio, o si gustan pasar por mi casa también pueden pasar personalmente y dejar ahí sus diezmos y ofrendas. Hermanos, les deseamos que pasen una muy feliz Navidad junto con sus familiares, que disfruten también de este domingo, que la gracia del Señor los acompañe. Dios los bendiga. Amén, hermanos.